Empieza, por favor. Sí, perdón, si no hay más, pues agradecerles al grupo Siete Jaguares de Chicomucelo por estar presente en este taller, bueno, dándole seguimiento a las demandas que ustedes nos manifestaron a través de la representación, tanto la cadena bovinos doble propósito. Para esta ocasión nos acompañan los doctores Francisco Aguilar Romero y José Francisco Morales Álvarez, ambos investigadores del INIFAP, con mucha experiencia en el tema. Entonces, cualquier cosa, si pueden activar su micrófono, alguna duda, algún comentario que tengan, alguna pregunta, y si no, ya le comenté a Carlos, que acompaña ahí, que está coordinando, que lo pueda hacer igual a través de una llamada y yo se les hago la pregunta a los compañeros de INIFAP. Entonces, si no hay otro tema que tocar, bueno, adelante, doctores, y muchas gracias nuevamente por su bienvenida. Igual a ustedes, investigadores de INIFAP, por apoyarnos en este trabajo conjunto con la representación INCA e INIFAP. Buenos días. Mi nombre es Francisco Aguilar, soy investigador de INIFAP y yo voy a dar la primer plática sobre estos temas que han solicitado. Y una de las primeras interrogantes que tenemos es ¿cómo es que se presentan las enfermedades? Esta situación o este aspecto es bien importante porque en la medida de que nosotros sepamos cómo se originan las enfermedades, cómo ingresan a al grupo de animales que tenemos, pues podremos en un momento dado prevenir y controlarlas, ¿sí? Quizá esto que platiquemos en algunos minutos, bueno, en la antigüedad pues se llevó siglos para entender cómo es que se producían las enfermedades, quién las producía. El ejemplo clásico y que siempre nos leemos en la historia de las enfermedades, pues es la peste bubónica, ¿no? Que se presentó de los primeros siglos de nuestra era y no fue hasta los 1800 cuando se determinó, ¿sí?, cómo se transmitía y quién la transmitía. Sí, pues tuvieron que pasar muchos siglos y murió mucha gente sin saber realmente qué es lo que sucedía. Actualmente la ciencia ha avanzado y ya sabemos cuál es el origen, cómo se transmite y cómo podemos prevenirlo. Entonces es un conocimiento que tiene un fin práctico. Actualmente pues sabemos que el ganado bovino se puede sufrir enfermedades y estos animales pueden ser infectados por lo que conocemos como virus, bacterias o parásitos, ¿sí? Lo cual va a causar enfermedades que van a afectar diferentes regiones anatómicas. Por ejemplo, pueden afectarse en lo que es el tracto reproductor, el respiratorio, problemas de tipo digestivo, ¿sí? Y finalmente, ¿por qué la importancia de esto? Pues porque en la medida de que tengamos animales enfermos o que mueran animales que tenemos, pues va a repercutir directamente en la producción, ¿sí? Y va a haber pérdidas o va a haber ganancias. Entonces tenemos que estar bien claros en este sentido y tenemos que entender cómo es que las enfermedades se pueden presentar en nuestro hato. Y bueno, aquí hay un esquema en el que nos indica que algunas de las enfermedades se pueden presentar y no solamente la presencia del agente o del microorganismo que la va a producir, sino que a veces interactúan diversos factores, como puede ser la parte ambiental, la parte misma o propia del animal y los organismos o microorganismos que se presenten y que afectan al animal y la conjunción de esto, es la enfermedad, ¿sí? Cuando estos tres factores, tanto el factor animal, los microorganismos y el medio ambiente están en equilibrio,
pues no hay enfermedad. Esto es ejemplo de algunos tipos de enfermedades como las enfermedades respiratorias que más adelante el doctor Morales va a abordar, por lo que yo no comentaré más al respecto, ¿sí? Pero bueno, como les decía, el medio ambiente es bien importante y sobre todo en esto lo que comentábamos, ¿no? Problemas de tipo respiratorio, sí, pero también habrá algunas otras enfermedades que tengan que ver con la presencia de humedad, la presencia de suciedad en el lugar donde los animales se encuentren, el manejo que le estemos dando a los animales, y entonces todo eso va finalmente a repercutir como enfermedad, ¿sí? Les comentaba la cuestión del manejo, la higiene que se den los animales en las instalaciones o en los lugares donde tengamos los animales, pues no es lo mismo que haya un piso limpio que esté lleno de suciedad, de lodo, encharcamientos, que los animales no tengan dónde echarse, sí, que tengan que permanecer parados o si se echan, pues finalmente van a tener las pezuñas reblandecidas y eso va a provocar que puedan entrar microorganismos que le van a causar infecciones o en la glándula mamaria, ¿sí? A través de los pezones, pues pueden introducirse bacterias que le van a causar problemas como mastitis, pero además es bien importante que sepamos que las condiciones medioambientales van a crear las condiciones adecuadas para que sobrevivan determinados microorganismos, ¿sí? Hay una enfermedad que se llama leptospirosis que es típico que sobreviva en encharcamientos, en lugares húmedos, pero además la presencia de ciertos animales como son los roedores, pues van a finalmente completar esas condiciones para que se den este tipo de enfermedades. Eh, Como les comentaba también, hay enfermedades que se presentan más en cierto grupo de animales, como pueden ser animales jóvenes, por ejemplo, como los becerros, los recién nacidos, van a ser mucho más susceptibles de padecer problemas digestivos, o sea, que tengan diarreas, problemas de tipo respiratorio, ¿sí? Entonces, hay que tener especial cuidado en los animales de cierta edad porque van a ser mucho más susceptibles de padecer enfermedades, ¿sí? También hay enfermedades que se presentan de acuerdo al sexo, ¿sí? Obviamente para que haya un aborto, pues tiene que ser una hembra, ¿sí? Pero habrá enfermedades que se presenten también en machos, como puede ser una inflamación de testículos, ¿sí? Entonces, va a haber enfermedades específicas del sexo. Ahora, un aspecto bien importante es que, como ya les comentaba anteriormente, es que hay algunos animales que participan en, eh, en la presentación de la enfermedad. Por ejemplo, pueden ser aves, pueden ser roedores, perros, gatos, ¿sí? Entonces, esos animales participan como reservorios de ciertas enfermedades. Al inicio de la charla les comentaba yo de la peste bubónica que afecta a algunos animales y afecta sobre todo a los humanos. Pues una de las cuestiones que no se sabía que era transmitido por una pulga y que esta pulga pues estaba en algunos roedores como eran las ratas, como eran las marmotas, las ardillas y entonces estos animales pues están ahí pero están participando como reservorios, ¿sí? Y es bien importante que haya un control sobre estos animales. Por ejemplo, otra enfermedad que es típica del sureste, aquí en México, es, por ejemplo, la rabia. Y sabemos que hay
animales como el murciélago vampiro que participa en la transmisión de esta enfermedad, ¿sí? Entonces el ganado bovino no se enfermaría de rabia si se hace un control de el vector que participa, como es el murciélago. O, por ejemplo, hay enfermedades que son transmitidas por garrapatas. Entonces tiene que tener un especial cuidado en estos animales que participan en la transmisión de las enfermedades. Entonces, si una enfermedad se presenta, es que el medio ambiente está participando con los animales que viven en ese medio ambiente. Y obviamente en algunas regiones el clima participa directamente porque hay enfermedades que son típicas de climas cálidos, semicálidos, húmedos, y enfermedades que son de climas secos, desérticos, ¿sí? Porque hay un medio ambiente en el que los microorganismos que están eh, participando en la producción de la enfermedad, pues tienen las condiciones para sobrevivir. Es típico de algunas parasitosis también en los medio ambientes donde es húmedo, donde hay pastos, donde están las larvas de los parásitos gastroentéricos, y el animal al pastar a determinadas horas de la mañana, pues puede consumir estas larvas y posteriormente estar parasitado. Entonces, es bien importante que sepamos esto, porque si nosotros controlamos quienes son los que están participando como reservorios o como vectores, eh, pues vamos a evitar que el ganado se enferme, ¿sí? Ahora, también hay lo que conocemos como transmisión vertical. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la madre, ¿sí?, participa. Si la madre está infectada de una enfermedad, pues se la va a transmitir en un momento dado a la cría, ¿sí? ¿A través de qué? Pues a través de, en muchos de los casos, de el paso por el canal del parto, en el momento del nacimiento, o en la placenta, eh, o a través de la ingesta del calostro, la leche, ¿sí? Entonces, habrá enfermedades en las que la propia madre se los va a transmitir a la cría. Y entonces ahí tenemos que tener en cuenta esto, porque pues una de las formas de control es pues eliminando a esa madre que está infectada, porque si no siempre va a tener crías que infecte. Entonces es lo que conocemos como un modo de transmisión de tipo vertical, ¿sí? De tipo vertical. Y, y entonces, también hay otro tipo de transmisión, que es la transmisión de tipo horizontal, y es una transmisión que se va a dar entre animales, y sobre todo se da en animales que conviven o que están con poca distancia de convivencia, o sea, están hacinados. Eso se da más en la cría intensiva, en los establos lecheros, que en animales que pastan, ¿sí? Entonces, enfermedades como la tuberculosis, como la brucelosis, se dan más entre animales que están hacinados, que tienen poco espacio, y entonces entran en contacto algunas de sus secreciones, y eso sirve como una forma de transmisión. Es una transmisión de tipo horizontal, ¿sí? A veces esta convivencia que tienen los animales y que comparten espacios, pues a veces contaminan los alimentos, el agua, ¿sí?, con sus secreciones, y llega un animal sano y tiene acceso a ese alimento o a esa agua, y entonces pues el animal va a infectarse también. Entonces por eso es importante llevar programas de control, programas sanitarios en los que se dé una eh, revisión, ¿sí? Y se hagan pruebas de tal forma que
pues se procura eliminar los animales enfermos para que no contagien a través de una transmisión horizontal a los demás animales. ¿Sí? A veces uno mismo introduce las enfermedades, ¿sí? Porque es en algunos sitios, en algunos lugares, es práctica frecuente, esperemos que cada vez sea menos, en las que los propietarios consiguen animales sementales, hay préstamo de sementales y entonces ese animal, si no es debidamente evaluado, revisado, probado, puede introducir una enfermedad a nuestro rebaño, una enfermedad que no se tenía, ¿sí? Entonces, tanto el préstamo de animales como la compra, ¿sí? De animales de granja a granja sin previa revisión o estudios de laboratorio, pues es una forma de introducción de enfermedades. Incluso a veces los mismos el mismo personal o las personas que están en un rancho, si no se tienen los cuidados necesarios y se visitan varios ranchos sin ninguna medida higiénica, eso es una situación que se puede presentar para introducir enfermedades de un rancho a otro. Como ya les había comentado también, la presencia de animales en los ranchos es un riesgo porque estos animales pueden introducir enfermedades, roedores, ya habíamos hablado de perros, de gatos, que a veces comparten espacios, ya sea en los potreros, en los ranchos, a veces consumen del mismo alimento, es típico de que haya roedores que estén consumiendo algún alimento que se le proporciona al ganado, y entonces esto es un riesgo para que se presenten enfermedades. Alguna de las prácticas que a veces no se llevan a cabo es el que se disponga de cadáveres de animales que mueren, que no sean abandonados en algún lugar de la pradera, sin que sean enterrados, ¿sí? Entonces se tienen que eliminar, ¿sí? Se tienen que procurar enterrar porque si ese animal murió de una enfermedad contagiosa, otros animales podrán tener contacto con él y puede ser un riesgo. Entonces es procurar eliminar a estos animales. Yo creo que lo más económico es enterrarlos porque incinerarlos pues es caro. Y entonces pues tenemos una serie de enfermedades que se pueden presentar en el ganado bovino, ¿sí? Más adelante el doctor Morales les hablará de las enfermedades de tipo respiratorio, en el que están involucrados varios microorganismos, tanto virus como bacterias, ¿sí? Y bueno, cada una de estas enfermedades obviamente tendría que desglosarse, se tendría que abordar con mayor información para que se tuvieran los cuidados necesarios para que no ingresen, pero todo lo que hemos mencionado como medidas generales, pues van a evitar que varias de estas enfermedades puedan introducirse en nuestro rebaño, ¿sí? El tomar estas medidas higiénicas de, pues tratar de controlar quiénes ingresan a los ranchos o qué animales son los que vamos a introducir, que no haya animales que vayan de un rancho a otro también, por ejemplo, como perros, gatos, obviamente tener quizá un programa de control de roedores, todo esto pues va a evitar que en cierta medida que haya un ingreso de enfermedades, pero claro, tenemos que
prevenir esta presentación de estas enfermedades. Ya hemos hablado de cuáles son las situaciones de riesgo, todo lo que hemos comentado. Si no se evita, es una situación de riesgo. Entonces tenemos que tener cuidado incluso en ver las instalaciones, si hay encharcamientos, si hay acumulación de heces, si los animales tienen cierta área donde pueda haber una zona en donde puedan descansar, que tengan cierto confort para que los animales no estén estresados, porque todo es parte de la predisposición a enfermedades. Obviamente evitar, ¿sí? La introducción de animales nuevos sin previo a examinación o probarlo con pruebas de laboratorio, ¿sí? Entonces, todas estas medidas es estar evitando situaciones de riesgo sanitario. Otro aspecto bien importante es que dentro del hato, pues establezcamos un programa sanitario. ¿A qué nos referimos con esto? De forma general les puedo mencionar que pues, se tiene que tener calendarios de, por ejemplo, de desparasitación. Claro, todo esto apoyado por algún laboratorio de diagnóstico que nos determine cuáles son los parásitos gastrointestinales o pulmonares que se encuentran en la región donde nos encontramos, y en base a esta información, pues establecer un calendario de desparasitación, ¿sí? Y al igual, dependiendo de las enfermedades que se nos presenten y que de alguna manera tengamos la información de laboratorio que nos confirmen los diagnósticos clínicos que se hagan en el rancho, pues podemos establecer un programa de vacunación. Es tan importante evitar las situaciones de riesgo como vacunar, desparasitar. Obviamente el asesor técnico tendrá que determinar qué tipo de desparasitante se utiliza, qué tipo de biológicos es el adecuado para vacunar, ¿sí? Sabemos que hay varias presentaciones de biológicos y va a depender de nuestras necesidades eh, para decidir cuál usar. Creo que eso le corresponde al asesor técnico determinar si podemos utilizar una vacuna, una bacterina toxoide, ¿sí? Y entonces, y cada cuándo la tenemos que usar, ¿sí? Si hay que vacunar a los animales recién destetados, si hay que vacunar a las madres gestantes, si hay que hacerlo cada 6 meses, cada 8 meses, etcétera, ¿sí? Eso se va a ir dando de acuerdo a la información que vayamos teniendo y a la experiencia que tenga el asesor técnico para poder establecer estos programas de prevención. Todo lo anterior, obviamente, nos ayuda mucho tener registros, ¿sí? Es simplemente ir registrando todas las actividades que se hacen en el rancho, ¿sí? Todas las actividades que se hacen en el rancho, irlas anotando. ¿Por qué? Porque pues tendremos que saber cuándo se desparasitó, cuándo se vacunó, cuándo se vitaminó, cuándo se destetó, etcétera, ¿no? Qué animal se enfermó, qué animal sí fue vacunado, qué animal no fue vacunado. ¿Por qué? Porque pues no podemos confiarle todo a nuestra memoria, ¿no? Tenemos que llevar un registro, ¿sí? De las actividades que se realizan en el rancho. ¿Por qué? Pues porque en la medida de que conozcamos y tengamos la información, pues vamos a poder determinar, ¿sí? La productividad de los animales, ¿sí? Entonces, así podemos evaluar, ¿sí? Cuál es la conveniencia de tener determinados animales y cuáles no. Y todo esto es con la finalidad de, pues, que haya productividad. Puede haber producción,
pero no productividad. Producción es simplemente producir aunque estemos teniendo pérdidas. La productividad es producción con ganancias. Entonces, creo que ese es parte de lo que tenemos que tomar en cuenta. Y creo que si hay alguna pregunta, no sé si los que estén coordinando determinen que se haga al final de las dos pláticas o de una vez pueda yo contestar alguna duda que se presente. Pues como ustedes gusten, si los productores tienen alguna pregunta, pues estaría bien que se las hicieran ahorita. Pues si hay alguna pregunta, pues me la hacen llegar o me la dicen. Si Con tienen todo gusto. alguna pregunta, les quedó todo claro. A los productores que nos puedan ayudar, quien esté con ellos. O que siga la presentación, como ustedes me digan. Si todo quedó claro, les vamos a hacer examen al final. Para ver si todo estuvo claro y no hay ninguna pregunta. Pues creo que sí hay, creo que no hay preguntas, está todo claro. Si quisieran seguir con la plática, yo no tengo ningún problema. ¿Tú qué opinas, Fernando? No, creo que no. Estoy tratando de comunicarme para ver si hay pregunta, pero si no, yo creo. Miren, ya prendieron la cámara. Lo estamos viendo. Entonces, si nos escuchan, si tienen alguna pregunta, levanten la mano y si quieres, Carlos. Ya nos escucha. Ya prendió su micrófono. ¿Nos están escuchando? Levántenos la mano para ver que nos escuchan. Háganos una seña. Perfecto. ¿Alguna duda, pregunta, comentario que tengan? ¿O seguimos con el otro tema? No lo escuchamos, Carlos. Si quieres, te llamo y por el teléfono. Ahí, a ver ahí. A ver, háblanos. Ahí te ¿Cuánto puede escuchamos. representar mi ganado? ¿Tú estás bien? Ahí ya te escuchábamos. A ver si quieres ahí, haznos la pregunta. Por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo puedes estar ganado con ivermectina? Alcanzar Bueno, Ok, sí, dale. escuche, ahí va a depender de la carga de parásitos que tengamos. Por eso yo les decía que es bien importante que tengamos el apoyo de los laboratorios de diagnóstico, porque muchas veces o sea, el desparasitar, pues obviamente implica un costo y muchas veces, incluso a mí me ha tocado la experiencia de estar con algunos productores y técnicos y establecen un calendario como les comentan a veces las farmacéuticas y les dicen hay que desparasitar cada 6 meses y realmente no saben si realmente tienen parásitos en la zona o cuál es la carga de parásitos que justifiquen hacer la desparasitación de acuerdo a la recomendación que les hacen. Entonces es bien importante, sí, que se apoyen en el laboratorio de diagnóstico, que los asesore su técnico para que lo hagan y así determinar si pueden hacerlo en una determinada época del año, porque también tiene que ver la región donde estén, porque tiene que ver también la época de lluvias y entonces tiene que ver cada cuándo se hace. En algunas regiones se hace cada 6 meses, en otras se hace anual, y entonces para que no estén gastando dinero que a veces hace falta para otras cosas, pues es más importante o es muy importante que el laboratorio
los oriente para que les diga cada cuándo tienen que hacer la desparasitación, ¿sí? Porque yo decirles tienen que hacerlo cada 3 meses, cada 6 meses, cada 8 meses o cada año, pues estaría hablando solamente sin ningún fundamento. ¿Por qué? Porque desconozco cuál es la realidad en la región donde ustedes se encuentran, ¿sí? Entonces, a veces los técnicos, los asesores técnicos, pues ya tienen la experiencia y ellos son los que pueden recomendar porque ya llevan varios años trabajando en la región y han visto cuál es el periodo más adecuado para la desparasitación, ¿sí? Y todo va a depender de las condiciones de cada uno de los hatos, ¿sí? Entonces yo eso es lo que les recomendaría. Si no puedo decir un periodo de tiempo porque pues necesitaría yo conocer cuál es la condición en la que ustedes se encuentran, ¿sí? ¿Hay alguna otra pregunta, Carlos? Está todo claro. Ok, entonces continuamos con el siguiente tema. Sí, por favor. Ok, gracias. Adelante, compañeros de INIFAP. ¿Puedes dejar de compartir, Aguilar, por favor? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Voy a prender un poquito la cámara para que sepan quién les está hablando. Pero en un momento lo voy a apagar, en un momento que empiece a compartir pantalla para que no haya interferencia por el internet. Entonces, mi nombre, ya lo comentaron en un principio, es Francisco Morales Álvarez. Trabajo en el INIFAP, tengo casi 40 años de antigüedad en ese instituto. Soy médico veterinario de formación y patólogo por deformación. Entonces, vamos a mostrar algunas imágenes. Espero que no se vayan a asustar, porque es de cadáveres de animales muertos. Algunos que presentan cuadro clínico y entonces, pues si ya desayunaron, procuren retener el alimento muy bien en su tracto gastrointestinal, ¿vale? Entonces, ya más o menos ahorita abrieron la cámara, vi que son alrededor de 15 personas las que están presentes en ese grupo. Y pues bueno, vamos a empezar a hablar del tema que nos corresponde. Y básicamente ese tema está relacionado con el complejo respiratorio de los rumiantes. Ya algunas situaciones las comentó el doctor Francisco Aguilar. Ahorita vamos a hacer un poquito más de énfasis en estas situaciones y vean que realmente el complejo respiratorio, como su nombre lo dice, es un complejo. Es un complejo en todos sus aspectos. Es complejo en entender mucho la etiología, porque son muchos los agentes que participan. La patogenia de cómo se desarrolla el proceso también es muy complicado. Ajá. Es complicado controlarlo, no es muy fácil. Recién tuvimos unos eventos allá en el estado de Veracruz, donde en una unidad de producción, en este caso era una unidad de producción de engorda, se estaban muriendo alrededor de 14 animales por día, y todos asociados al complejo respiratorio. Claro, dirán ustedes, 14 es mucho, 14 bovinos. Sí, sí era mucho, nada más que la unidad de producción contaba con 60,000 animales. Entonces, para el productor a lo mejor no lo era tanto, pero siempre el impacto, la merma o el hecho de que dejen de ganar dinero porque se mueren los animales, pues sí llega a causar un impacto importante. Entonces, igual les adelanto, no es un problema que se restrinja solamente a las unidades de producción de engorda. Este problema del complejo respiratorio se presenta en ganado lechero, se presenta en ganado de doble propósito, se presenta prácticamente en todo el territorio nacional, y ahorita vamos a ver por qué. Ajá. Se presenta en todas las épocas del año. Uno pensaría que la época de frío es el único momento en que los problemas
respiratorio son importantes. No, el complejo respiratorio prácticamente se presenta en todo el territorio nacional y en cualquier época del año. Sí, a veces con un poquito de mayor intensidad entre determinadas épocas, pero pues ahorita lo que se trata es de entender cómo se presenta este fenómeno, cómo se controla y cómo se puede prevenir, ¿sale? Entonces, esos son los tres grandes aspectos que vamos a abordar. Entonces, me voy a permitir compartir mi pantalla para dar inicio a este complejo respiratorio. Hasta para empezar es complejo. Bueno, espero que ya estén viendo mi presentación. Si no es así, me lo comentan, por favor. Bueno, entonces ya me presenté, ya les comenté de qué es lo que vamos a tratar en este momento. Entonces, en lo que es salud animal, siempre vamos a hablar de estrategias sanitarias. Estas estrategias se implementan para limitar los factores que facilitan la presentación de enfermedades. O sea, todo esto va encaminado un poquito a la prevención. Hace un momento el doctor Francisco Aguilar les habló de los factores climáticos adversos. En el complejo respiratorio esto es muy importante. La higiene también juega un papel determinante en la presentación de muchas enfermedades. Las instalaciones inadecuadas también, o sea, instalaciones que tengan una mala ventilación, donde se acumulen muchas excretas o mucha humedad, es realmente la principal causa de que se desarrollen muchas enfermedades. De repente las irregularidades en el manejo también son de considerar. Muy importante la alimentación. Creo que un animal bien alimentado difícilmente se enferma. Desgraciadamente, pues todos sabemos que en producción animal hay épocas de escasez de forraje, lo que normalmente hablamos de épocas de estiaje, donde el forraje no está tan disponible y obviamente la alimentación de los animales pues suele ser deficiente. Aunado a ello, pues el costo sobre todo en aquellas unidades de producción donde suplementan con concentrados, con granos, y muchas veces el costo de estos pues nos limita muchas cosas. Entonces, esas son las principales estrategias, pero desde mi punto de vista, obviamente porque yo trabajo en el laboratorio, la mejor estrategia que debemos de tener para prevenir y controlar enfermedades es el diagnóstico. Si no hacemos diagnóstico, la verdad estamos perdiendo mucho dinero. Porque tenemos que hacer un diagnóstico, ¿para qué? Para poder finalmente controlar y prevenir las enfermedades. O sea, si no tenemos un diagnóstico, no podemos hacer el control y la profilaxis de lo que se nos está presentando. Pero ese diagnóstico que tiene que ser un buen diagnóstico. ¿Qué pasa si hacemos un mal diagnóstico? Por ejemplo, en casos de aborto, si no hacemos un buen diagnóstico, podríamos decir que, en un ejemplo muy específico, estemos tratando con brucela y empezamos a establecer medidas de prevención y control contra la brucelosis. Y habiendo hecho un mal diagnóstico, ¿qué tal si era la clamidiasis o cualquier otra enfermedad que produzca aborto? Entonces empezamos a hacer movimientos de prevención, de control contra enfermedades que a lo mejor ni tenemos. Entonces el control y la profilaxis efectiva tiene que ir acompañada de un buen diagnóstico. Y en la medida de lo posible, apoyarse con el laboratorio de diagnóstico. Muchas veces dicen ustedes, bueno, pues sí, el laboratorio de diagnóstico es nuestro mejor aliado, pero ¿dónde están los laboratorios de diagnóstico? O sea, realmente hay escasez de laboratorios de diagnóstico. Y peor aún, no todos son de buena calidad. Entonces, sí es un problema serio, pero creo que en un momento dado la tendencia sería a ubicar un laboratorio de diagnóstico serio, que nos permita hacer buenos diagnósticos y por ende llegar a este punto final, que es el control y la profilaxis de las enfermedades. Bueno, ya para entrar un poquito en materia, yo creo que todos han escuchado este refrán: no todo lo que brilla es oro.
¿A qué me refiero con este refrán? Están apareciendo una serie de imágenes, de pulmones de animales. Si se dan cuenta, todos estos pulmones presentan algunos cambios, ¿sale? Unos cambios que pues obviamente no son normales. Entonces, como estamos en el tema de complejo respiratorio, como estamos hablando de neumonías, pues ustedes me podrían elegir de todas estas imágenes que aparecieron, ¿cuáles presentan un cuadro neumónico? No sé si alguno de ustedes ha abierto animales y haya visto las neumonías de los animales. La gente que no tiene experiencia, estas dos imágenes que aparecieron primero, piensan que es un cuadro neumónico. ¿Por qué piensan que es un cuadro neumónico? Porque el pulmón está rojito, porque está brillante o porque está muy pesado. Y eso sí, definitivamente pueden ser algunas características del cuadro neumónico. Pero resulta que estas dos imágenes que aparecieron no son problemas neumónicos. Estos dos que aparecieron primero es un cuadro de congestión y edema pulmonar. Que mucha gente lo da como si fuera una neumonía. La congestión y el edema pulmonar es un evento terminal prácticamente para cualquier tipo de muerte, sobre todo si la muerte fue agónica. Y aquí es donde empezamos a ver lo del mal diagnóstico. Si yo determino que este es un proceso neumónico, voy a empezar a establecer medidas de control y profilaxis contra las neumonías. Y a lo mejor los animales se murieron de otra cosa. Las imágenes que aparecieron después, estas sí son problemas de neumonía. ¿Cómo los reconocemos? Por estas zonas localizadas que se ven rojas, que se ven más firmes, y mucha gente dice que tiene como que aspecto de hígado. Incluso, malamente, muchas personas a este tipo de cambios le denominan hepatización pulmonar. No es un buen término, pero creo que sí nos da un reflejo de entender cómo es que se ven las neumonías. Entonces, el pulmón parece como hígado. No que se convierte en hígado, porque eso no es posible, pero tiene un aspecto así como de hígado. Estas sí son neumonías. Entonces, aquí sí podemos establecer un diagnóstico y ahora lo único que faltaría es establecer cuáles son los agentes involucrados, que es de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, regresando al tema, ya tenemos el diagnóstico. ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo vacunamos? Y si se dan cuenta en el mercado hay una gran cantidad de biológicos para prevenir las neumonías. No sé si ustedes han escuchado, supongo yo que sí, que hay vacunas de una vía, 2 vías, 3 vías, 4 vías, 8 vías, 11 vías. ¿A qué se refiere cada vía? O sea, un biológico que es de una vía nos protege contra una enfermedad. Un biológico que es de 2 vías nos protege contra 2 enfermedades o contra 2 agentes biológicos. El de 11 vías, pues contra 11. Pero, si no tenemos un buen diagnóstico, ustedes pueden aplicar toda la red ferroviaria y el problema va a continuar. Entonces, es un problema serio, de decisión de cuál es el mejor biológico a utilizar. Bueno, entrando ya ahora sí en materia y después regresamos a la parte de las vacunas. El complejo respiratorio, ya les había yo comentado, es muy complejo, ¿sí? Lo vamos a encontrar en los libros, en los escritos, también como fiebre de embarque, también como pasterelosis neumónica, o simplemente como neumonía. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene el complejo respiratorio? La importancia se da básicamente porque nos ocasiona muchas pérdidas económicas. ¿Por qué? ¿Por qué nos produce muchas pérdidas económicas? Porque se enferman muchos animales. A eso le llamamos morbilidad. Y algunos de esos animales que se enferman se mueren. Los que se recuperan, pues tienen problemas
de que se retrasan en el crecimiento, se van quedando chaparritos. Son animales que comen mucho y no crecen y no convierten. No convierten a leche, no convierten a carne. Aparte, el costo de los tratamientos es muy alto. Ustedes, bueno, todos lo hemos vivido últimamente. Nos enfermamos de una gripita y lo primerito que utilizamos son antibióticos. ¿Y cuánto cuestan los antibióticos? Cuando una persona se enferma, le dan su receta y el tratamiento no baja de 500 pesos. Incluso se puede llegar hasta los 1,000 pesos. En el caso de los animales, pues quizá no sea tanto, pero sigue siendo caro. Entonces los tratamientos cuestan y de verdad, la mortalidad muchas veces es lo de menos. Pierde más o se pierde más de los animales que se recuperan, viéndolo desde el punto de vista productivo. Viéndolo desde el punto de vista animal, pues sí, pues se murió el animal y pues perdemos todo, ¿no? Y el animal ya no existe. Pero el que se queda, les digo, nos puede costar mucho más, ¿sale? Porque es un animal que productivamente es ineficiente. Y luego, pues tenemos este cuadrito que viene acá, del cómo es que se desarrolla el complejo respiratorio. Para que se desarrolle el complejo respiratorio, se tienen que reunir muchos factores. Y por eso vuelvo a comentar y vuelvo a decirlo y vuelvo a reiterarlo, de que es muy complejo. Están los factores medioambientales. Hablamos hace rato nomás de la temperatura. Y les comentaba, dice, el principal problema es la época de frío, y no es cierto, porque no es el frío intenso, no es el calor intenso, sino más bien los cambios bruscos de temperatura. Si nosotros en un lugar, no sé de qué comunidades estemos hablando ahorita, pero si están por la zona del trópico, amanecen en invierno a 14 grados centígrados y por ahí del mediodía llegan hasta los 28, 30 grados centígrados. Un diferencial de aproximadamente 14 grados en menos de 6 horas. Eso es un cambio brusco de temperatura. Hablando de clima tropical. Hablando de, qué sé yo, de zonas donde el invierno, los inviernos son crudos, amanecemos por ahí de 0 grados centígrados, 1 grado centígrados, menos 2 grados centígrados, y a mediodía llegamos a los 14 grados centígrados, una temperatura pues más o menos agradable. Pero ese diferencial es el mismo del que hablamos hace rato. Estamos hablando de 14, 15, 16 grados, en menos de 6 horas. Eso es un cambio brusco de temperatura. Y no es el único factor. También podemos hablar de otros factores adicionales. Habíamos hablado de la alimentación. La escasez de alimentos, la mala alimentación de los animales, también entran en estos factores medioambientales. La humedad, la época de lluvias, los intensos fríos que luego se desencadenan, el aire, la higiene misma. Todo eso entra dentro de los factores medioambientales. Todos estos factores medioambientales se traducen en una sola palabra, y es el estrés. Un animal que sufre de estrés es un animal que es muy susceptible a enfermarse. ¿Por qué? Porque empiezan a participar lo que conocemos como agentes primarios. ¿Cuáles son esos agentes primarios? Pues son principalmente los virus. Tenemos en el caso de rumiantes el virus de la parainfluenza 3, el virus respiratorio sincitial bovino, el virus de la rinotraqueitis infecciosa bovina. Todos los micoplasmas entran aquí. ¿Qué hacen estos agentes primarios? Le abren la puerta a los agentes secundarios. Normalmente los agentes primarios no matan al animal. O sea, nosotros hemos padecido cuadros respiratorios donde nada más involucran virus y nos curamos por ahí de alrededor de los, 5 o 6 días, si es que no se complica. Entre 5 y 6 días estamos como si no hubiera pasado nada. Bueno, ustedes lo están viendo ahora con el COVID. El COVID, cuando hablábamos de una pandemia, mató a muchas personas.
Actualmente nos da COVID a la mayoría y la mayoría nos recuperamos. La mayoría. Todavía hay algunos que se siguen enfermando y se siguen muriendo. Pero en general las infecciones virales no son tan severas, no son tan graves. Ajá. ¿Cuándo se agrava el proceso? Cuando participan los agentes secundarios, que son las bacterias. Y de los principales en rumiantes está Mannheimia hemolítica, está Pasteurella multocida y está Histophilus somni, que vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos muy rápido, muy breve, pero el chiste es que se entienda cómo estos agentes causan el daño en los animales y por qué matan a los animales. Estas son algunas imágenes de ayuda, una propaganda para INIFAP. Nosotros estamos siempre donde están los problemas para tratar de resolverlos. Bueno, si los animales vivieran así, júrenlo que los problemas respiratorios no serían un problema. No serían un problema. Sin embargo, les decía, escasez de forraje, hacinamiento, temperaturas o cambios bruscos de temperatura es lo que favorece el desarrollo de las enfermedades. Entonces, les decía que íbamos a hablar un poquito de los agentes secundarios. Este es un cultivo en el laboratorio de esta bacteria, que es Mannheimia hemolítica. Nada más vamos a hablar detalladamente de esta bacteria. Mannheimia hemolítica, tiene muchas formas de causar daño. No nos interesa ahorita ver todas estas herramientas que utiliza la bacteria para causar daño. Vamos a hablar de una sola nada más. Este término que dice propiedades patogénicas es qué herramientas utiliza la bacteria para dañar al individuo. Entonces, la bacteria produce una toxina que se conoce como leucotoxina. Yo creo que ya con el término más o menos asumimos qué es lo que hace esta toxina. Esta toxina destruye los leucocitos. Ay, dirán, ¿qué son los leucocitos? Son las células de defensa. Son las células de defensa. O sea, estas células le permiten a un individuo, a un animal, a una persona, mantenerlo sano. Si nosotros destruimos estos glóbulos blancos, estos leucocitos, el individuo o la persona, el animal, queda desprotegido. Y eso es lo que hace la bacteria. Destruye estos leucocitos. Y entonces el animal se queda sin defensas. Y al quedarse sin defensas, pues prácticamente la bacteria puede seguir invadiendo, puede seguir colonizando y puede matar al animal. Esa es la habilidad que tiene la bacteria. Entonces, esto no nos interesa mucho. Estas son las características de la leucotoxina. Lo único que quiero que vean que esto que está aquí es tóxica para los leucocitos de los rumiantes. Los leucocitos de los rumiantes. Aquí lo vamos a ver de forma esquemática. Esto que estamos mostrando aquí son las vías respiratorias. Lo voy a regresar tantito para explicarles de qué estamos hablando. Estas son todo lo que son los bronquios y los bronquiolos. Estamos hablando ya de lo que es el pulmón. El pulmón, toda la vía respiratoria empieza en la tráquea, luego se va haciendo como un árbol, por eso le llamamos árbol respiratorio. Y esto que estamos viendo acá son las partes terminales de ese árbol respiratorio, que son los bronquios y son los bronquiolos. Todos han escuchado el término bronquitis, y ya cuando nos da bronquitis sabemos que estamos muy enfermos. Entonces la bacteria, y estas últimas bolsitas que están acá, ya es la parte final, la terminal, y se conoce como alvéolos, son como saquitos de aire, como bolsitas de aire. Ahí es donde se lleva a cabo todo el intercambio gaseoso. Entonces, ya entendiendo esto que estamos viendo acá, pues vamos a entender cómo es que la bacteria produce daño. Entonces, lo regresé un poquito para activar la animación. Ahorita lo que vamos a enfocar es esta bolsita de aire. Esto que va a empezar a aparecer aquí, estas bolitas rojas, son las bacterias, Mannheimia hemolítica. ¿Ya lo vieron? Ya está entrando.
no entra una, entran muchas, y estos que están apareciendo acá son los glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos, estos leucocitos, se acercan a la bacteria para comérsela, para destruirla. Pero resulta que la bacteria aprovecha esta cercanía para producir su toxina y el que sale destruido es el glóbulo blanco. Entonces ya con eso la bacteria ya no tiene quien la detenga y empieza a invadir todo el pulmón y empieza a causar lo que conocemos como neumonía. Al final el pulmón todo se pone rojo, como ya vimos las imágenes al principio. Voy a repetir esta imagen porque les digo que es la más importante de todo el proceso. Entonces aquí están las vías respiratorias, ya las terminales. Aquí entran las bacterias, vienen de acá de las vías respiratorias altas o del medio ambiente, entran para empezar a producir daño, empezar a colonizar, a empezar a establecerse. Tenemos estas células de defensa que les digo sirven para fagocitar y destruir a las bacterias, pero las bacterias aprovechan este acercamiento para producir su toxina y los que salen destruidos son nuestras células de defensa. Y entonces la bacteria puede hacer lo que se le pegue la gana. ¿Vale? Creo que quedó más o menos claro. Si no quedó claro, al final vemos y si quieren lo repitamos, lo repetimos. ¿Sale? Luego, y por esa razón, cuando la bacteria ya no tiene quien la detenga, pues es que causa la muerte súbita en el animal. Entonces, la muerte súbita asociada al problema neumónico, la verdad es muy frecuente, es muy común. No a todos los animales les pasa esto, acuérdense, algunos sobreviven, pero si sobreviven, pues lo peor es para la parte productiva, porque van a ser animales muy improductivos. Vean esta otra animación, es básicamente lo mismo que vimos hace rato. Todas estas son las vías respiratorias y su parte terminal, y la bacteria, aquí empieza el daño. Vieron, entraron de allá arriba, entraron de allá del medio ambiente o de la nasofaringe. Y en esta zona, que es el sitio más vulnerable, se empieza a replicar. Se empieza a invadir zonas más profundas, y mata, ¿sale? Entonces, este es el normal, no normal, perdón, el tejido real, donde ya vemos el cuadro neumónico. Esta también es una imagen real, nada más que es vista al microscopio. Entonces, esta vista al microscopio, todo esto que estamos viendo aquí en este espacio, que estoy dando aquí vueltecitas, todo esto, es una vía aérea. Dice, una vía aérea es aquella que solamente tiene aire. Pero resulta que ya no tiene aire, tiene muchas células inflamatorias. Aquí estamos hablando ya de una neumonía. Entremezclado entre todo esto, están las bacterias que están causando el daño. Cuando estas bacterias ganan la batalla, se pueden dirigir a esta estructura que está acá. Esto que está aquí es un vaso sanguíneo, es un capilar. Si la bacteria llega hasta aquí, si llega a los vasos sanguíneos, a través de la sangre se puede diseminar a todos y entonces ya hablamos de una septicemia. ¿Qué tan difícil será para la bacteria llegar acá? Si se dan cuenta, es un tramo muy cortito. Y que conste que aquí lo estamos viendo al microscopio. La distancia de aquí hasta acá no va más allá de 1 milímetro. O sea, está muy cerquita. Entonces, si la bacteria actúa bien, le gana al sistema, destruye nuestras células de defensa, pongan atención, esto es lo que va a pasar. Pongan atención, por ahí anda la bacteria, varias bacterias. Entonces, ahí va, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí están las bacterias. Fácilmente pueden llegar a los vasos sanguíneos, y si llegan a los vasos sanguíneos y se diseminan a todo el sistema, el animal ya, como dicen nuestros chavos,
últimamente, ¿no? Ya fue, ya se murió. Entonces, para que vean lo complejo que es todo esto. Bueno. No nada más el problema es magia hemolítica, también está Pasteurella mucosida y también está este otro agente que se llama Staphylococcus aureus. Creo que algunos de ustedes lo han escuchado, la enfermedad se llama histofilosis. Este agente, esta bacteria también es un problema como causante de neumonías, pero no solamente provoca neumonías este agente. En investigaciones que se han hecho en el INIFAP, particularmente por el doctor Francisco Aguilar, se ha determinado la presencia de este agente en muchos otros cuadros. Porque afecta también el tracto reproductor, afecta el sistema nervioso y afecta el sistema respiratorio. O sea, esta bacteria causa más daños que la mangemia hemolítica. En el pulmón produce una bronconeumonía, todos han escuchado el término, y déjenme ver si se activan estos dos videos. Vean este animalito. El video se tomó en la noche, por eso la calidad no es muy buena, pero yo creo que se puede notar que el animal camina como borrachito. Como dice una canción de las antiguas, de nuestros ídolos mexicanos, una canción que dice como que se agacha y se va de lado. Entonces el animal presenta una marcha incoordinada, tiene la cabeza como ida para un lado, la oreja la tiene caída, la que está de aquel lado. Y miren, camina como borrachito, y no está borrachito, sino más bien es la manifestación nerviosa asociada a este agente que les acabo de comentar, el Staphylococcus aureus. El video de la derecha es el mismo animal al día siguiente. No duró mucho tiempo. Lo notaron enfermo en la noche y al día siguiente es este mismo animal que está de este lado. Ya prácticamente se echó y ya estaba en las últimas etapas. Este era un caso de histofilosis en el ganado. Hay que tener mucho cuidado porque se confunde con rabia o derriengue. Y acuérdense que el derriengue es mortal para los animales y también es mortal para los humanos. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial entra rabia, entre otras enfermedades. Y por eso les decía, hay que tener mucho cuidado y hay que hacer un buen diagnóstico. Porque si hacemos un mal diagnóstico, miren lo que puede pasar. ¿Qué tal si decimos que este es un cuadro de histofilosis y a lo mejor es rabia? ¿Y qué tal si manipulamos al animal? Nos podemos contagiar. Entonces, sí, ya todos lo vieron, ¿verdad? Son dos cuadros, dos videos que se tomaron en Acayucan, Veracruz. Estos animales eran de Acayucan y fueron de histofilosis. Este otro video que les voy a pasar es el de una cabra. Y vean, a lo mejor no lo ven bien, pero lo que se revisa es el pulmón. Y miren cómo está el pulmón. El pulmón prácticamente está deshecho. Vean la cantidad de adherencias que hay en el pulmón. Pobre animalito, no sé cómo llegó hasta este punto. Y este también es causado por Staphylococcus aureus. Produce una pleuroneumonía fibrinosa severísima. Y esto es en una cabra. Entonces, nada más se los pongo para que no se les olvide que puede haber otros agentes que también causan problemas. Este también es otro caso de histofilosis. Y vean, el otro tenía el problema en el pulmón. En el mismo rancho estaba este otro animal. Miren nada más lo que provoca. La manifestación nerviosa que lo lleva a la muerte. Entonces, les vuelvo a reiterar, el diagnóstico es muy, muy importante. Se puede confundir con cuadros de listeriosis, se puede confundir con rabia también, se puede confundir con otros cuadros como cuál, a ver, déjenme acordar, cuadros de encefalomalacia, o sea, son muchas enfermedades, listeriosis, no sé si dije. Bueno. Y les digo, no nada más en animales pequeñitos, en animales
ya en plena fase de engorda. Ustedes sí saben cuánto cuesta un animal que se nos muere, ¿no? De esta naturaleza, de unos que serán 150 kilos, 500 kilos. Nada más échenle cuentas, anda por ahí de 50, 60 pesos el kilo, bien, ¿no? Bueno, ustedes saben más de eso, yo eso no sé mucho. Pero por ahí anda. Ajá, por ahí anda. En el mercado ya la carne anda por ahí de 150, 160 pesos el kilo. Entonces nada más multiplíquenle, yéndonos baratos, 50 pesos el kilo por 400 kilos, son 20,000 pesos así de jalón por 3 animales aquí, ya son 60,000. Y del este rancho que les comentaba que se estaban muriendo 14 diarios, imagínense. Bueno, vamos a pasar la parte de control. ¿Cómo lo controlamos? Esto que aparece aquí es sacado de un libro un poquito viejito. Entonces, la verdad es, lo puse porque mucho de esto normalmente no se puede hacer. Es fácil escribirlo porque dicen que el papel aguanta todo, pero implementarlo es muchas veces imposible. Dice, separación de los animales enfermos del grupo. Ustedes díganme si en sus unidades de producción pueden o no pueden hacer esto. Aumento de la ventilación de la construcción. O sea, una ventilación más o menos como la de estas unidades de producción que están acá arriba. Ajá. Subdivisión de la construcción en pequeñas unidades. Híjoles, eso ya empieza a complicar la cosa. Un sistema continuo de desinfección cuando sea apropiado y práctico. Ajá. ¿Qué es apropiado y qué es práctico? Un control eficaz de polvos. Aporte de calor suplementario en época de frío. Ya vimos que el frío intenso como tal no es el problema. El problema es el cambio brusco de temperatura. Y lo último que viene allá es el uso de vacunas y bacterinas apropiadas. Muchas veces es la única carta que tenemos. Muchas veces todo lo que haga un gasto, un bolso de mucho dinero, el productor no lo va a hacer. No lo va a hacer. Lo único que nos queda, oye, ¿sabes qué? Dime cuál es la mejor vacuna. Y las vacunas, déjenme decirles que las vacunas no son mágicas. Y en el mercado hay vacunas buenas, hay vacunas malas y hay vacunas peores. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser analíticos, hay que ser críticos y hay que ser cuidadosos en qué biológicos vamos a utilizar. Si nosotros queremos hacer algo en la construcción, alguna modificación, lo que implique el uso de herramientas simple y sencilla, sin el hecho de construir más cosas que nos cuesten mucho dinero, lo que podamos hacer con herramientas simples es lo que se va a poder hacer en la mayoría de los casos. Claro, hay gente que pues tiene los recursos, tiene la forma de hacerlo, tiene los espacios y a lo mejor puede construir más corrales, qué sé yo, aunque las inversiones son muy altas y que conste que estoy utilizando el término inversión. Hay que ver la salud animal como una inversión, no como un gasto. Cuesta mucho, pero a la larga va a ser una inversión. Las pérdidas van a disminuir de manera considerable y de ahí para adelante. Hablando un poquito de los biológicos, hijos, es un terreno bastante escabroso para discutir, porque a través de los años, se han desarrollado muchos biológicos para prevenir el complejo respiratorio en rumiantes. Y obviamente la ciencia ha avanzado y ha avanzado mucho. Ha avanzado en muchos aspectos, en la biología molecular, en la bacteriología, en entender las respuestas de defensa del animal, los daños que ocasionan los microorganismos, las propiedades patogénicas que tienen los agentes. O sea, se ha investigado mucho, se conoce mucho, pero sigue siendo un verdadero problema. El biológico que desarrollemos debe de reunir con las características mínimas que nos confieran protección para tenerle confianza. Fíjense, las bacterinas tradicionales, las que se usaban hace muchos años, actualmente esas bacterinas tradicionales sirven para dos cosas, para nada y para nada.
Se ha utilizado las vacunas de tipo viral, como IBR, PI3 y virus respiratorio sincitial. Son muy caras. Para el caso de pequeños rumiantes, son carísimas. Para el caso de bovinos, a lo mejor no son tan caras, pero sí, siguen siendo caras. Luego, combinaciones de vacunas virales con bacterinas, vacunas vivas contra muchos agentes, extractos. Son muchas cosas las que se han desarrollado. Actualmente, las que tengan los toxoides. O sea, ¿qué son los toxoides? Son compuestos químicos o la misma toxina que produce la bacteria, pero inactivada. ¿Para qué nos va a servir? Si nosotros nos vamos a la imagen que presentamos hace rato, y ahorita regreso acá, a esta imagen, si yo hago que mi organismo, mi sistema, neutralice esta toxina antes de que le cause daño a nuestras células, seguro que va a ser un buen biológico. Y eso lo hacen los toxoides. Entonces, si ustedes van a comprar un biológico contra las neumonías, fíjense que tenga toxoide. Si no tiene toxoide, olvídenlo, no nos va a servir. Y vamos a hacer, lo que vamos a estar aplicando es una bacterina. Y ya les dije que las bacterinas sirven para dos cosas, para nada y para nada. Lo que tenga toxoide. Ahí también hay un problema, que ahorita a ver si nos da tiempo comentar. Ya vamos muy retrasados, no mucho. Creo que terminamos a las 12, me habían dicho. Pero hay que dar chance para preguntas y respuestas. Entonces, los toxoides son los de actualidad. ¿Por qué? Porque los antígenos importantes para conferir protección, están la leucotoxina, el toxoide. Si no hay toxoide, no hay protección. Entonces, esto no es fácil, no es fácil de hacerlo, Es muy complicado, es muy costoso, y por eso muchos laboratorios se resisten a producir biológicos con esta calidad. No es fácil. En el INIFAP hemos trabajado muchos años y hemos producido una bacterina toxoide y nos llevó muchos años de investigación. Se llama Toxovac pneumonias y es una bacterina toxoide para prevenir las neumonías. Y la verdad, ha salido de muy buena calidad. Ya habíamos visto esta imagen, donde todo lo que brilla es oro. Y pues prácticamente es todo lo que tenía yo preparado para ustedes. Entonces, los coordinadores, si gustan ver la mecánica para las preguntas y las respuestas, espero no los haya dormido como muestran las imágenes, y los dejo nada más con esta reflexión. Ahí le toman una foto para que la procesen en casa. Se las leo nada más. Dice, el fenómeno de enfermedad es un proceso complejo. Para que se presente requiere de la conjunción de una gran variedad de factores. Una conjunción que difícilmente se puede dar. Y sin embargo, se da. Muchas gracias. Adelante, compañeros coordinadores. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta hacia el doctor? ¿O todo quedó muy claro o no se entendió nada? Exacto, díganle de una vez. Creo que ahí va una pregunta. Sí, adelante. Que el becerro, cuando le pega la enfermedad, ya no desarrolla. Queda sin, ¿cómo le quisiera decir? ¿Queda enfermo el becerro o definitivamente sale el virus? Lo que pasa es que ya no desarrolla. ¿Conoce a alguien que le haya dado COVID? Sí. Bueno, alguien que le haya dado fuertecito el COVID. Supongamos que era una persona que le gustaba hacer mucho ejercicio, que le gustaba correr.
¿Qué pasa después del COVID? Queda la secuela. Quedan secuelas muy importantes. Hay veces que se fibrosa el pulmón. Ajá, y un individuo que estaba acostumbrado a correr 3, 4 kilómetros diarios, corre 50 metros y se cansa. Y entonces ya para lo que es el ejercicio intenso, este individuo le va a costar mucho, mucho trabajo regresar a la normalidad. Ajá. Si nosotros lo comparamos esto con un individuo, un animal que haya producido neumonía, su capacidad respiratoria ya no va a ser muy buena. Ajá. Y acuérdense que a través de la capacidad respiratoria, a través del pulmón, el animal obtiene oxígeno. Y el oxígeno es muy importante para producir energía. Entonces, un animal que queda tocado, así le podemos decir, tocado del pulmón, ya no va a desarrollar como podría desarrollar si no se hubiera enfermado. No es que quede enfermo, se curó de la neumonía. Sin embargo, su capacidad productiva va a ser menor. Si usted tiene un, qué sé yo, un becerro que lo quiere para engorda y quiere que a los 8 meses, 9 meses, 10 meses alcance los 300 kilos, a lo mejor llega a 250. O a lo mejor llega a los 300 kilos 3 meses después de lo que usted esperaba. Esas son las secuelas que quedan por la neumonía. ¿Por qué? Porque son animales que comen mucho, convierten poco, se van quedando retrasaditos en comparación con los demás integrantes del hato, del rebaño. Pero está sano. Entonces, lo más importante aquí es, prevenir. Y en el dado caso de que se presente el problema, tratarlo lo más rápido posible para que las secuelas sean mínimas, ¿sí me explico? Y que ese impacto económico sea menor. Lo mejor, prevenir. La otra es, ¿cuál es el síntoma de la neumonía? Porque aquí nosotros a veces le llamamos mal de cacho. ¿Mal de cacho? Sí. ¿Por qué le dicen mal de cacho? ¿Sabe de dónde viene ese nombre? Según se le infla se le hincha los ojos, le lloran los ojos, le sale el moco por la nariz y todo. Pues ahí está, ya sabe la respuesta. Ya sabe la respuesta. Los animales con neumonía, tienen una respiración muy agitada. O sea, respiran muy rápido, pero con dificultad. Rehúsan a moverse. Muchos de ellos abren las patas para sostenerse mejor y causar la menor presión posible al pulmón. Se rehúsan a caminar y tienen fiebre. Puede haber dolor de cabeza y dicen ustedes, ¿sabe cómo me doy cuenta que a un animal le duele la cabeza? Los animales que les duele la cabeza recargan la cabeza sobre la pared, ¿no? O sobre superficies firmes. Y lo más importante, dejan de comer. Deberían normalmente cuando sospechan un cuadro neumónico tener un termómetro a la mano y medir la temperatura rectal. Normalmente hay fiebre que alcanza los 40, 41 grados centígrados. Y aparte lo que comentaba, sí, efectivamente hay secreción nasal, secreción ocular. Con eso ya, y la respiración, ese es un punto muy importante, es como le dicen una respiración abdominal. ¿Qué es esa respiración abdominal? El animal en lugar de distender el pecho, como que distiende la panza, porque el pecho le duele mucho, entonces el diafragma no lo quiere ni mover, y entonces los movimientos respiratorios los hacen con el abdomen. Y a algunos les brinca la panza, le llaman, ay, que ese animal tiene brinco. Entonces son muy variables, muy variables, y son fáciles de detectar, no es tan difícil, no es complicado. Lo que sí les recomiendo, si un animal se les mueve, pídanle al técnico, al médico veterinario que le haga la necropsia, para que haga una necropsia y mande muestras al laboratorio, para saber cuáles son los agentes involucrados. ¿Sí quedó claro? Gracias. No, al contrario, gracias por las preguntas.
¿Alguna otra pregunta de los compañeros que nos acompañan ahí en Chiapas, de los productores? Ya quedó todo claro. Ok. Pues no sé si hubiera otro comentario, doctor Francisco, Francisco y Francisco. Franciscos, nos falta uno para hacer un trío. Sí, No, yo no tengo comentarios, realmente daría pie a que si alguien tiene otra pregunta, adelante. De una vez están en la mejor disposición de que les pregunten, ¿tienen alguna pregunta, duda, algún comentario? Los productores, ¿no? pues si no hubiera pregunta, les agradecemos, no sin antes recordarle ahí al compañero Carlos, a quien nos está apoyando allá con la lista de asistencia. Nos viene la lista de asistencia para los compañeros de INIFAP. Es importante tener la lista para ellos reportan como parte de este compromiso o convenio que tienen con INCA para esta capacitación. Entonces les agradeceremos que nos la puedan levantar y nos las compartan en lo breve, así como el formato de evaluación de satisfacción al cliente. Igual sus comentarios en ese formato son muy valiosos para la retroalimentación de todo este proceso. Pues si no Así hubiera es. otro comentario, otra pregunta, ¿querías comentar algo, Claudia? Únicamente recordarles los de las listas que son importantes y que no se les vayan a olvidar, porque si no, ¿cómo vamos a saber a quién estamos capacitando? Claro. Entonces, si no hubiera otro comentario, pues les agradecemos a los compañeros de Chicomucelo. Estamos pendientes, les mandaríamos en breve otra propuesta de los cursos que traen de acuerdo a la demanda. Y pues ahí también les compartimos algunas fotos que nos puedan compartir posteriormente. Entonces, si no hubiera otro comentario, otra pregunta ahí en Chiapas, pues les agradecemos y que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que tengan Doctor buen Francisco día. Aguilar, Francisco Morales. Gracias, Buen hasta día. luego. Que estén bien, gusto saludarlos. Igualmente, gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gobierno de México.